Muy bien, pues vamos a empezar. De momento también hay gente que va entrando. Pues nada, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí conectadas. Primero de todo me gustaría presentarme. Yo soy Carles de Gispert, soy director de la editorial Siglantana y es un placer estar hoy aquí con gente, veo que de muchos países, al menos de Estados Unidos, América Latina, España, presentando un curso online con el maestro y psiquiatra Javier García Campayo, el doctor Javier García Campayo, que todos debéis conocer. Y luego os lo presento, pero el curso consta de 4 semanas. Empezamos el jueves que viene y será un curso online y será de 2 horas de duración. ¿De acuerdo? Haremos 4 jueves de manera consecutiva. Luego nosotros, una vez se acabe la sesión, os mandaremos todos los materiales. Generalmente Javier utiliza PowerPoints o lo que sea, os lo mandamos. Mandamos también, diríamos, toda la sesión grabada para que la podáis ver las veces que queráis. Y también podéis hacer preguntas a Javier, a mí, cosas técnicas, ¿de acuerdo? Pues nada, os presento a Javier, al doctor Javier García Campayo, que supongo que ya la mayoría conocéis, pero os lo presento. Él es psiquiatra del Hospital Universitario Miguel Sardet y catedrático acreditado por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de Manchester y Cambridge. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Coordina el Grupo de Investigación de Salud Mental de Aragón. Ha publicado más de 200 trabajos de investigación y en ellos más de 50 sobre el tema de mindfulness, que precisamente este curso va de compasión y de mindfulness. Dirige el máster de mindfulness en la Universidad de Zaragoza, el primero sobre este tema en España. Y bueno, con nuestra editorial pues, ha publicado muchos libros y tenemos una relación muy estrecha y muy fructífera. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar aquí y todo tuyo. Un abrazo a todas las personas que estáis aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Carles. Y encantado de estar aquí con vosotros, con todas las personas que me estáis escuchando de diferentes partes del mundo y con diferentes horarios. Lo que pretendemos con este curso es dar una visión general de lo que sería tanto mindfulness como compasión, dos técnicas psicológicas y dos tipos de meditaciones que suelen ir asociadas porque sus beneficios se multiplican cuando van de forma conjunta. Y lo que pretendemos es eso, ¿no? Ya os he comentado, Carles, que facilitamos en formato ebook los 2 libros que son los manuales de tanto mindfulness como compasión. Os pasaremos las diapositivas que utilizamos, la grabación de las sesiones y os pasaremos también audios de prácticas para que podáis hacer vosotros. También tendréis acceso a preguntas cuando queráis, no solamente durante la sesión, sino si por mail queréis comentarme cualquier cosa o queréis profundizar en lo que sea, pues también vais a tener esa opción. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Os voy a compartir un poco lo que vamos a ver, por un lado de mindfulness, por otro lado de compasión. En cuanto a mindfulness, ya sabéis que mindfulness sería esta técnica que nos permite desarrollar la atención, sería el entrenamiento de la atención. Este sería el libro que se os facilitaría, un libro de Siglantana en formato ebook. Y lo que vamos a ver es todo el proceso de malestar, de sufrimiento tan frecuente hoy en día, ¿no? En las sociedades como modernas, como las nuestras, donde estamos siempre pensando, siempre con ese piloto automático, siempre con la multitarea, que viene representado en este dibujo, y vemos cómo se produce, cuáles son las causas de que se produzcan y cuál es el malestar que se asocia a este tipo de funcionamiento. Veremos también la diferencia entre el pensamiento oriental tradicional y el pensamiento occidental tradicional. Hay una diferencia abismal entre la visión de un sentido y otro, y eso es lo que hace que mindfulness, que está basada en el pensamiento oriental tradicional, sea tan útil para las sociedades modernas, para las sociedades occidentales de hoy en día. Veremos las 2 formas de funcionar de la mente, algo que se concibió hace unos 25 años aproximadamente, los neurocientíficos lo confirmaron, algo que se sabía desde hace más de 2000 años por las tradiciones meditativas de todo el mundo, tanto de Oriente como de Occidente, y intentaremos ver las diferencias entre ambas formas de funcionar de la mente y cómo la forma habitual, que es el modo hacer, va asociado a malestar, a inquietud, mientras que lo que vamos desarrollando con la práctica de mindfulness, que es un modo de funcionar de la mente en modo ser,
se asocia a mucho mayor bienestar. Veremos pues sobre esta base que es mindfulness, que es por un lado este estado de la mente que se asocia a un gran bienestar y por eso se está utilizando tanto en todas las partes del mundo, y también la técnica como tal de mindfulness, que es la que nos permite alcanzar este estado. Analizaremos bien cómo se desarrolla esta técnica, en qué consiste la práctica de mindfulness, que es un tipo de meditación, pero no es mindfulness equivalente exactamente a meditación. Hay algunos aspectos, algunos matices que veremos. Y por tanto lo que aprenderemos es qué hacer con la mente, es decir, cómo se desarrolla la técnica de mindfulness. Este es el tema clave. Hay 4 elementos, 4 fases, 4 partes, que son las que desarrollaremos y que se utilizan con diferentes soportes de la atención, con diferentes métodos, generando diferentes tipos de meditaciones, y eso es lo que iremos viendo. Hablaremos también del diálogo interno, de esta charla que mantenemos con nosotros mismos y que va tan asociada a malestar. Hablaremos de eso, de cómo podemos disminuirlo, modificarlo, no quedarnos tan atrapados por ella. Observad cómo cuando sufrimos estamos siempre hablando con nosotros mismos. Esto es lo que intentamos ir disminuyendo con mindfulness y que va ligado a lo que decíamos antes, ¿no? Las 2 formas de funcionar de la mente, que es lo que hemos visto. Estas 2 formas de funcionar de la mente. Hablaremos de los pensamientos, sobre todo verbales, en forma de frases, ese diálogo interno. Hablaremos de cuáles son las técnicas que se utilizan habitualmente en psicología, en psicoterapia, para manejarlos y qué es lo que propone mindfulness, que también es una técnica aceptada en psicología. Simplemente veremos un poco las diferencias y la utilidad, para no quedarnos continuamente rumiando, que decimos en psicología. Rumiando sería pues esto que hace la vaca, ¿no? Que está continuamente masticando. Nosotros estamos continuamente masticando nuestros pensamientos, atrapados por ellos, sin poder desconectar de estos pensamientos. Eso es lo que vamos a intentar aprender. Y por tanto, analizaremos cómo estructurar una práctica de mindfulness. Llamamos una práctica formal, es decir, sentarse todos los días, aunque sea 5 o 10 minutos. Con eso vais a poder desarrollar un estado de mucha mayor paz y bienestar en 2 meses aproximadamente, con 5 o 10 minutos, casi todos los días, 5 veces a la semana, una cosa así. Y veremos cómo estructuramos esa práctica formal. ¿Qué contenidos tendría que tener esa práctica? ¿Qué horas son las más adecuadas? ¿Cómo lo gestionamos? Y también hablaremos de la práctica informal. La práctica informal, en la práctica formal analizaremos estas diferentes técnicas, mindfulness en la respiración, que es la más habitual, y body scan. Estas son las 2 principales, pero también intentaremos ver cómo uno puede practicar Cuando mindfulness. te quites los dilatadores, lo metes en el cajoncito. Uno puede Siempre lo practicar tienes ahí. mindfulness en cualquier situación. Vamos a ver si podemos ¿Hay algún audio? sí. A ver si puedes silenciar. Sí, voy a ver si es silencio. Si no lo hago yo. Y lo que intentamos ver es estas 4 técnicas, como se hacían. Perdonad. Estas 4 técnicas principales, que serían mindfulness, la respiración y body scan, pero también como cualquier actividad, por ejemplo, andar o simplemente hacer cualquier actividad física, va asociado a ese bienestar, va asociado a esa posibilidad de practicar mindfulness. Junto a la práctica formal, estructurada, sentada, a una hora concreta del día, hablaremos de la práctica informal. Os decía que esta práctica informal es muy importante en la mayor parte de las formaciones que se dan. No se insiste demasiado, pero es clave. Es decir, cómo podemos llevar esa atención a la vida diaria, en cualquier actividad. Por ejemplo, duchándonos, un buen momento para practicar mindfulness, comiendo, haciendo cualquier actividad rutinaria, como pueda ser cocinar, o como pueda ser comer, o como pueda ser estructurar cualquier cosa que hagamos en el día, repetitiva. Esas son las actividades más importantes, las que son repetitivas en el día a día, pues hacer las camas, ducharse, lavarse los dientes, caminar, conducir, etcétera. También cómo poder llevarlo al trabajo. La mayor parte de nosotros seguramente estaremos trabajando. ¿Cómo podemos llevar esto al trabajo, que es el momento del día donde más nos atrapa la vida diaria, donde más difícil es la práctica de mindfulness? Pues bien, aprendemos algunas técnicas para esta práctica informal.
Y esto sería lo principal. También hablaremos de las utilidades en diferentes ámbitos, cómo se está utilizando mindfulness para la salud, sobre todo, yo creo que es lo que más nos interesa, pero también colateralmente hablaremos de cómo se está empleando en la educación universitaria, no universitaria, en el mundo de la empresa, en el trabajo, como os decía, y prácticamente cualquier actividad. Esto sería lo que principalmente trabajaremos de mindfulness en las dos primeras sesiones, que son las que dedicaremos a mindfulness. Y las dos siguientes sesiones nos dedicaremos más a la compasión en general. La compasión no es lo que nosotros tenemos entendido en nuestra cultura occidental. Esa compasión que a veces tiene un componente casi de superioridad con respecto a las personas que experimentamos la compasión. Veremos en este libro que también nos facilitaremos, que es el Manual de Compasión, contextualizaremos la compasión, este tipo de meditación. Veréis que hay diferentes tipos de meditaciones. Mindfulness y compasión son diferentes tipos, no solamente es que son diferentes aspectos los que desarrollan, sino que son dos tipos de meditaciones absolutamente diferentes, y eso lo analizaremos y veremos también cómo se asocian y cómo se potencian. Hablaremos del dolor y el sufrimiento, es decir, hay un sufrimiento primario, que es el que nos da la vida, y un sufrimiento secundario, que es el que nos generamos nosotros con nuestras, digamos, rumiaciones, con la interpretación que hacemos de lo que está ocurriendo. Pues esto que es útil para mindfulness y para compasión, lo analizaremos aquí e intentaremos ver cómo podemos disminuir ese sufrimiento secundario, que es el principal. La mayor parte de nosotros, sobre todo el malestar, está producido por ese discurso, por esa forma de digerir lo que está ocurriendo en la realidad de una forma negativa. Eso es lo que nos produce la mayor parte de nuestro sufrimiento, no tanto lo que ocurre, sino lo que pensamos de lo que ocurre. Analizaremos eso. Veremos qué es compasión. Compasión es básicamente percibir el sufrimiento nuestro y de los demás y desear disminuirlo. Veis que no tiene nada que ver con la pena, con la lástima, que muchas veces es lo que nos han enseñado, que es la compasión. La compasión es una emoción sublime, es una emoción que produce un gran bienestar hacia quien genera esa compasión, porque esa compasión también la utilizaremos hacia nosotros mismos. Y hablaremos de técnicas específicas de compasión, como el afrontamiento compasivo. Ay, espera, Javier, que... Sí, vale. ya me activa, sí, he visto que Vale, sí, sí, silencia porque... cuando quieras y yo me doy cuenta. Vale. Porque no hay otra forma de hacerlo, hay que silenciar a las personas que se dejan el micrófono abierto. Entonces, os decía que utilizamos algunas técnicas como el afrontamiento compasivo, una de las técnicas principales, es decir, las cosas nos van mal, veis que tenemos una tendencia a machacarnos a nosotros mismos, a criticarnos. Lo que intentamos con la compasión es cambiar esa perspectiva, en vez de estar criticándonos a nosotros mismos continuamente, generándonos más sufrimiento, lo que vamos a querer es ser mucho más cariñosos con nosotros, mucho más comprensivos, y de esa forma lo seremos también con los demás. Esa es una de las técnicas, y la compasión, que es una cualidad sublime, es una emoción sublime, la desarrollaremos también contactando, por ejemplo, con la seguridad. La seguridad es muy importante para poder ser compasivo, para poder dar afecto. Uno tiene que sentirse bien. Yo esto lo insisto siempre mucho en los cursos, ¿no? Lo que nos han enseñado es que tenemos que intentar ayudar a otros, querer a otros, etcétera, aunque nosotros no estemos bien, pero eso es muy difícil. Digamos, lo sensato, lo que se mantiene, lo estable, lo adecuado es que nosotros podamos sentirnos bien, podamos estar muy bien, y ese bienestar que tenemos hace que lo irradiemos de una forma natural. Es decir, no es algo forzado, no es algo como impostado, sino que el propio bienestar que nos produce la práctica de la meditación, tanto de mindfulness como compasión, hace que irradiemos ese bienestar y que queramos darlo a otras personas y queramos compartirlo con otras personas. Por eso, os decía, la seguridad es muy importante. Junto a ello, desarrollamos la compasión como tal mediante aspectos corporales, lo que llamamos el gesto compasivo. Cada emoción tiene un componente corporal, pues la compasión también, son estos gestos compasivos, y cada emoción tiene también unos componentes verbales, es decir, unos pensamientos que van asociados a la emoción. Serían estas frases compasivas que nos vamos a decir a nosotros mismos y que nos ayudan a generar la compasión. Igual que hablamos de la eficacia de mindfulness, hablaremos de la eficacia de compasión. La compasión, ya os adelanto, que es especialmente útil para todo lo que tiene que ver con la culpa,
la culpa es un gran problema, es un malestar que vemos continuamente en las consultas, cuando hay una depresión crónica, cuando hay un duelo crónico. La compasión es especialmente eficaz para ello, para todo lo que es culpa, vergüenza, perfeccionismo, autoexigencia. La mayor parte de nosotros somos muy autoexigentes y eso no es tan útil. Ser tan autoexigente nos produce mucho sufrimiento. Con la compasión vamos a intentar trabajar sobre esos aspectos sin perder eficacia. No penséis que vamos a ser menos eficaces por ser menos perfeccionistas. No. Lo que dicen los estudios es que se es más eficaz cuando se es más compasivo, no cuando se es más perfeccionista. Hablaremos de la figura de apego y también de los eh, modelos de apego. Es una compasión que va ligado a eso, es decir, la relación que establecemos en los primeros años con nuestros padres, con nuestros progenitores, con nuestros cuidadores, es un poco lo que vamos a repetir con otras personas y muy brevemente, porque el curso es relativamente breve, analizaremos algo de eso, intentaremos conectar con ese modelo que tenemos, sobre todo porque lo que queremos será ver cómo podemos manejarnos con los dos elementos principales que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Por un lado, recibir afecto, es decir, podemos recibir afecto de forma fácil o nos cuesta, por ejemplo, pedir afecto, a mucha gente le cuesta. A mucha gente le cuesta, aunque no lo pida, cuando le dan afecto, recibirlo, porque no están acostumbrados, porque no lo han aprendido, porque temen sentirse en deuda. Todo eso lo trabajaremos, como poder recibir afecto de otras personas y cómo poder dar afecto a otras personas de una forma más natural, de una forma más fluida. Y sobre todo, y un aspecto importante, es cómo darnos afecto a nosotros mismos. La mayor parte de nosotros, de los occidentales, nos queremos poco por esa autoexigencia, por ese perfeccionismo. ¿eh? Eso no tiene sentido, eso no es conducente a la felicidad, eso nos produce malestar. ¿eh? Nosotros siempre vamos a estar con nosotros mismos, tendríamos que ser nuestros mejores amigos y es lo que vamos a intentar con el curso. Poder sentir que tenemos que cuidarnos mucho, querernos mucho y eso es lo que facilitará poder querer y cuidar a otras personas, porque ambos aspectos están relacionados. Y hablaremos, por último, en el curso y por último en compasión, del perdón. El perdón es uno de los grandes elementos de bienestar emocional y secundariamente de bienestar físico. Intentaremos trabajar el perdonarnos a nosotros mismos. Mucha gente es tan exigente que no se perdona a sí mismo, que todos hemos cometido acciones de las que no estamos orgullosos, absolutamente todos, pero hay personas que, digamos que se continúan machacando con eso sistemáticamente, que no son capaces de poder pasar página, de asumir que, bueno, ha habido cosas que podríamos haber hecho de otra manera, pero somos humanos. Vamos a intentar que no vuelvan a ocurrir, pero no hace falta que sintamos la culpa continua, que nos critiquemos, que nos machaquemos. Ese perdón a uno mismo es uno de los elementos más importantes de la resiliencia, de esa capacidad para afrontar circunstancias negativas que nos ocurren en la vida. Y también trabajaremos con el perdón a los otros. Seguro que todos hemos tenido, yo también, como todos vosotros, situaciones e interacciones con otras personas que nos han producido sufrimiento, cosas que nosotros sentimos que nos han producido sufrimiento por otras personas. Y lo que intentaremos es ver que nosotros mismos también hemos producido a otras personas sufrimiento, porque es muy difícil pasar por la vida sin que nos genere sufrimiento o sin que generemos sufrimiento. Y eso nos va a abrir la mente, nos va a hacer entender que las personas en general hacemos lo que podemos, con nuestras dificultades, con nuestros traumas, con nuestros problemas que hayamos podido tener a lo largo de nuestra vida. Y si podemos tener esa perspectiva, nos va a resultar mucho más fácil perdonarnos a nosotros y también perdonar a otras personas. El perdón ya veremos que tampoco es exactamente lo mismo que entendemos en la tradición judeocristiana. El perdón en psicología va ligado a la justicia. No puede haber perdón si no hay justicia. Va ligado también a el no mantener ese odio, ese malestar, ese sufrimiento de forma continua, porque sobre todo nos perjudica a nosotros. El perdón no implica necesariamente recuperar la relación. Si hay una persona tóxica con la que he tenido una relación, no tiene sentido que vuelva a estar con ella, pero perdonar significa que yo no le odio, que no mantengo ese resquemor, ese malestar, que sobre todo me perjudica a mí. Trabajaremos sobre eso. El perdón es un elemento, de nuevo, muy importante para nuestro bienestar. Y esto es prácticamente lo que vamos a ver. Ya veis que
Es un curso corto, pero intenso, muy completo, donde vamos a ir viendo pues, todos estos aspectos, tanto de mindfulness como de compasión. Veremos cómo se enlazan uno y otro y nos permitirá profundizar, hacer muchas prácticas y, como os digo, no solamente las haremos en las 4 sesiones, sino que también os las pasaré audios para que podáis practicar vosotros y siempre con la supervisión que queráis mediante preguntas y cualquier otra que podéis tener. No solo técnica, como dice Carles, sobre todo en cuanto a lo que es el proceso, digamos, más administrativo, sino dudas de la propia práctica. Eso, durante las 4 semanas me tendréis completamente accesible por mail y, por supuesto, durante las sesiones para comentar lo que queréis. Y esto es básicamente el curso. Y si queréis podemos pasar a preguntas. Esta sesión de presentación pretende ser corta, de 45 minutos o así. Yo os he comentado más o menos en 20-25 minutos de qué va el curso y ahora si queréis pues tenemos 15-20 minutos para las preguntas que queráis. Una pregunta, por favor. Claro, adelante. ¿Qué pasa si en una sesión no podemos atender? ¿Se queda grabada? ¿Tenemos acceso a ella después? Sí, Carlos os dirá que está todo grabado, tenéis acceso, no hay ningún problema. Ese problema ya sabemos que es así, que existe. Las Sí. sesiones quedan grabadas y vais a poder luego verlas tranquilamente. Os pasaremos los materiales exactamente igual, o sea que no hay ningún problema. Gracias. Rafael, ¿quieres comentar algo? Te veo con la mano levantada. Sí, Rafael, tienes que darle al audio. Sí, claro, gracias. Doctor, una pregunta. Sí. En los videos que vi de la promoción del curso se hablaba de el reconocimiento de formación de instructores de compasión. Me interesa conocer eso. Sí, nosotros tenemos un programa de formación amplio, ya os ha comentado Carles, ¿no? Tenemos un máster de mindfulness, tenemos programas de formación específicas de mindfulness y de compasión. Pues en este curso se considera como una base fundamental, lo que es en estos programas se considera el curso fundacional, el fundamento, para luego poder seguir, si queréis, profundizando y haceros instructor en este modelo de compasión, que es el que hemos desarrollado nosotros, ¿no? Compasión basada en los estilos de apego. Y los que tengáis interés en esto, cuando acabemos el curso, yo os paso los materiales, etc. Hay una página web donde tenemos todo esto que voy a intentar ponerlosla ahora en el chat. La pongo aquí. En esta página lo tenéis, pero esto es una cosa posterior. Es decir, una vez acabado el curso, quien tenga interés en seguir profundizando, por ejemplo, en compasión, pues entra aquí a esta página, se pone en contacto conmigo sin ningún problema y entonces le vamos diciendo cuál sería el siguiente paso. El siguiente paso sería otro curso, más de profundización, etcétera, donde uno conoce, digamos, los entresijos, de manera que puede hacer cursos con otras personas, están supervisados, etcétera, etcétera. Sí que este curso da acceso a esa formación posterior. Ese aspecto es muy interesante también. Doctor, y me imagino que menciona también usted las teorías de Paul Gilbert, ¿no? Sí. Sí, Paul Gilbert es uno de los autores, como os decía. Contextualizaremos este modelo de compasión, contextualizaremos la compasión en el campo de todas las terapias que hay de tercera generación, mindfulness, aceptación, etcétera. Y hablaremos de nuestro modelo de compasión que tiene relación con el modelo de Gilbert, no es exactamente igual, tiene sus diferencias, ¿no? O con otros modelos como el de pues bueno, la Universidad de Stanford, la Universidad de Emory, etcétera, etcétera. Entonces sí, hablaremos un poco de todo eso. Muy brevemente, pues nos centraremos en el curso, pero sí que en el libro viene toda la contextualización y hay algunos aspectos de Paul Gilbert que se incluyen, efectivamente. Gracias, doctor. Pregunta Marta si esta sesión la podría tener una compañera, por supuesto, quiere decir, esto lo grabamos, estará accesible en un link y personas que sepáis que tienen interés y que no han podido estar en esta sesión pueden ver la sesión de forma gratuita, obviamente, sin ningún problema. Pregunta Isabel si haremos prácticas en directo, desde luego. El curso es teórico-práctico. Quiero decir que hay una base teórica que lógicamente hay que tener y que la vais a poder profundizar mucho más en los libros que os demos, pero como el 40-50% del tiempo serán prácticas. Por supuesto, también preguntas, porque la gente quiere preguntar, quiere profundizar, etcétera.
pero prácticas son prácticamente la mitad del tiempo y además os daremos audios, os pasaremos audios de manera que vosotros podáis hacer esas prácticas en casa. Entonces, no te preocupes que va a haber una amplia posibilidad de hacer prácticas, pero por supuesto el componente teórico hay que completarlo. ¿Alguna pregunta más queréis hacer? Este curso nos parece muy interesante porque aúna mindfulness y compasión. Es decir, que quien tengáis solamente conocimiento de una cosa podéis completar la otra, quien no tengáis conocimiento de ninguna podéis tener una visión de las dos que os permitan empezar a practicar desde el principio. Ambas son muy interesantes, por eso la recomendación que nosotros siempre hacemos es que uno tenga formación en mindfulness y en compasión, porque, insisto, la asociación es muy potente. Y este curso os permite tener una visión suficientemente profunda de ambas y poder practicar por vosotros mismos. Y luego, como hemos dicho, si queréis profundizar más, pues hay posibilidades de profundizar tanto en mindfulness como en compasión, como en otras disciplinas asociadas. Ya sabéis que nosotros aquí en Sigantana damos también cursos de aceptación periódicamente. La aceptación la nombraremos de pasada en mindfulness porque es un componente muy importante y tiene un desarrollo específico con cursos específicos. U otras cosas, por ejemplo, resolución de problemas también damos y otros cursos. Entonces, este curso que une mindfulness y compasión pues permite tener una visión muy completa. Mira, Javier, tienes una pregunta. Sí. Dice SD que en este momento está en tratamiento con cuadro ansioso depresivo. Si es un buen momento para realizar este curso, sí, siempre es un buen momento para realizar este curso. Si uno tiene la ansiedad y la depresión son dos de las condiciones que más eficacia ha mostrado tanto mindfulness como compasión. Por tanto, te pueden ayudar independientemente del tratamiento que seguramente llevarás, ya sea psicológico, farmacológico o mezcla de ambos. Puede venirte muy bien aplicar algunas de estas técnicas como coadyuvante a lo que ya estés haciendo, sin ningún problema. No hay ninguna contraindicación en ese sentido. Una pregunta más, doctor. Claro. ¿Hablará algo de dualidad? De dualidad, no. La dualidad es un tema muy complejo, diferente. No hablaremos de vacuidad y no dualidad. Es otro libro que tengo hecho y es un curso también independiente, pero no. Normalmente cuando hablamos de vacuidad y no dualidad se tiene una formación básica ya de cierta importancia en mindfulness y en compasión, porque poder ver eso, la verdad es que resulta complejo de entrada. Hace falta una base de mindfulness, sobre todo, también de compasión, y por eso en principio no hablaré. Si me haces alguna pregunta, yo te la contestaré, obviamente, como cualquier pregunta que hagáis en el curso, ¿no? Pero no vamos a dar una formación específica porque no tendríamos tiempo. Es un curso independiente, igual que aceptación. Aceptación lo nombraré colateralmente, pero también es otra formación independiente. Es que pensad que las técnicas de tercera generación son apasionantes, son muy útiles y son amplias. Entonces, por eso hacemos este curso mezcla de mindfulness y compasión, pero hay otros, como os he dicho, de aceptación, de no dualidad también queremos hacer, un curso dentro de unos meses, aquí dentro de Sigantana. Así que si tienes interés después de este curso, pues te puede venir muy bien el de vacuidad y no dualidad. Aunque antes yo te recomendaría hacer también el de aceptación. La aceptación permite sentar unas bases sólidas para ese salto de vacuidad y no dualidad. Por supuesto, tienes libros donde puedes conocer más sobre el tema. ¿Un comentario más? Sigue apuntándose gente, sigue viniendo gente. Sí, es que no para. Se ha hablado de la evaluación del curso. ¿Qué significa exactamente, Marc? Sí, evaluación. ¿Qué significa, Javier? No sé si lo... El curso MAR se evalúa por la propia asistencia, ¿no? Quiero decir, el objetivo del curso es que conozcáis esto si vosotros asistís y si no podéis asistir simplemente viendo la sesión a posteriori grabada que os pasaremos y vais practicando. Eso consideramos que es suficiente, ¿no? Para considerar que ese curso lo habéis pasado, lo habéis incorporado, etcétera. No hay un examen, si te refieres a eso, formal. No es un poco el estilo nuestro. El estilo es mucho más de, como dirían, como se dice en educación, ¿no? Evaluación continua. Es el estar, el participar, el que podéis preguntar,
etcétera, etcétera. No hay un examen formal como tal. También, Javier, es interesante, ¿no?, remarcar el tema también de la meditación, ¿no?, que es un curso muy práctico, que gente quizá que no tiene experiencia con la meditación podrá entrar en contacto con ella por primera vez o profundizar si tiene práctica. Sí, absolutamente. Ya hemos comentado que es un curso práctico, que la idea es que casi la mitad del tiempo sea práctica, junto a la formación teórica correspondiente, práctica que hacemos en grupo, lo cual es mucho más potente, y que además os pasamos los audios, como os digo, parte del vídeo de la propia sesión, pues pasamos audios específicos con prácticas, algunas de las cuales no están incluidas en la propia sesión, de manera que tengáis un amplio registro de actividades y de prácticas que podéis ir haciendo. Entonces, sí, es muy práctico. Está indicado para personas que no tienen ninguna experiencia, pero también para personas que ya tienen cierta experiencia, de manera que les permita profundizar. Y creo, Javier, que lo de la dualidad ha llamado la atención de gente, por ejemplo, Mercedes, pero bueno, si quieres explicar en un minutito lo que es la dualidad, Javier, te pregunta Mercedes Montes, yo te lo digo. Bueno, digamos que la meditación tiene como diferentes tipos de meditaciones, por eso os decía, encuadraremos mindfulness y compasión. Se habla de que hay diferentes tipos de meditaciones, unas son atencionales, lo que intentan es desarrollar la atención, ahí está mindfulness. Otras son generativas, lo que buscan es desarrollar cualidades que la mente no tiene de forma insuficiente. Ahí está compasión, que es una cualidad, es una emoción sublime. Ahí está aceptación, ahí está ecuanimidad, etc., ¿no? Segundo tipo de meditaciones, las generativas. Y luego hay unas terceras que se llaman deconstructivas. Lo que pretenden es darnos cuenta de que la dualidad que establecemos habitualmente de yo sujeto y todo lo demás objeto, es indiscutible, no es tan clara conforme se va meditando. Conforme se va meditando, uno es más consciente de que la mente de alguna forma crea todo el proceso, y que la mente es algo, digamos, extraordinario, que abarca todo y que uno puede llegar a tener experiencias cuando lleva tiempo meditando, digamos, en las primeras semanas o meses, cuando lleva tiempo meditando de una forma regular, de una forma progresiva, porque la meditación es un camino, es una forma de vida. Yo os diría, es una forma de vida, no solamente es una técnica. Quien se toma la meditación como una forma de vida y sigue practicando de una forma habitual, como quien es deportista y hace deporte casi todos los días, pues un meditador medita casi todos los días y nota faltar cuando no medita. Y en ese tipo de visión de la meditación, uno empieza a tener experiencias de vacuidad, es decir, de poder ver como que tras los pensamientos, conforme se va meditando, esos pensamientos se van diluyendo y hay una sensación de vacío en la mente. Es como que yo puedo observar ese vacío de la mente, eso le llamamos vacuidad. Y si seguimos practicando, seguimos meditando, esa sensación de yo observando el vacío de la mente, hay un momento dado que se rompe y uno tiene la sensación de que está en todo, de que está en todo el espacio de la mente, de que no está observando lo que hay en la mente, sino como que la mente lo abarca todo. Eso es lo que llamamos experiencias de no dualidad. Pero hay prácticas específicas para desarrollar esa no dualidad, pero generalmente eso no se puede hacer, no tiene sentido, no vale la pena, hasta que uno tiene una práctica y una experiencia meditativa suficiente, porque la mente tiene que estar muy calmada para poder ver todo eso. En este momento, observadlo, que es simplemente cerrar los ojos y hay como una especie de bombardeo de pensamientos, de temas que aparecen en la mente. Ahí es difícil que pueda surgir vacuidad, no dualidad o ningún otro de estos aspectos. Pero cuando uno lleva meses, quizás años practicando y la mente está bastante estable, bastante tranquila, ahí es donde se producen esas experiencias de vacuidad y no dualidad. Y ahí es donde vale la pena aplicar estas meditaciones específicas. Con esto yo creo que os resumo un poco. Para Isabel, está desde Patagonia, sí, dime. Para profundizar más, ¿qué requisitos se necesita? No se requisita. El máster, por supuesto, tiene sus requisitos. Quien tenga interés en el máster, le pasaremos también información, etc. Eso tiene los requisitos universitarios, es decir, tener un grado, una licenciatura, una carrera del tipo que sea, no falta ser psicólogo, médico, etc. Pero para profundizar más en esto y, por ejemplo, hacerse más formador en compasión, etc., no haría falta. No haría falta. Lo que hace falta es hacer otros cursos progresivos que va después de este. Pero no hace falta una formación especial. El máster sí. Arola, que no sé su nombre, ha levantado la mano.
Carola, si quieres hablar, encantados de escucharte. Si queréis aún hablar directamente, podéis hablar, sí. Gracias. No, quería saber un poquito más de la teoría de los apegos, ¿no? Que Sí. se trabajará también en el curso. Sí. Vale. Sí. Ahora hemos hablado de la teoría del apego. La teoría del apego lo que viene a decir es que es un concepto psicodinámico de psicoterapia, como ya sabes, ¿no? Es decir, el tipo de relación que establecemos con nuestros padres en los primeros años de vida es el tipo de relación que más o menos generamos con el resto de la gente, ¿eh? Entonces, el curso es muy corto, no podemos profundizar a fondo sobre eso, pero sí que daremos algunos elementos básicos de manera que uno pueda intentar conocer cuál es su estilo principal, qué es lo que ha ocurrido, cuál es su modelo. Sobre todo lo veremos en relación, como se decía, a los dos elementos básicos de la compasión. Es decir, podemos recibir afecto de forma fácil o no, o nos cuesta pedir afecto, recibirlo, etc. Y podemos dar afecto de forma sencilla o no, nos cuesta confiar en la gente. Hablamos de la seguridad, ¿no? Un apego seguro es lo que te hace sentirte que puedes pedir ayuda, que puedes dar ayuda, etc. Un apego inseguro hace que resulte mucho más difícil pedir ayuda o recibir ayuda y también dar ayuda, ¿no? Entonces, trabajaremos el estilo de apego sobre todo en relación al recibir afecto y al dar afecto y cómo es un patrón consistente, que la mayor parte de nosotros tiene un modelo que desarrolló en los primeros años de vida y que es el que va repitiendo e intentaremos verlo eso y ver cómo se puede cambiar y qué interesante es el poder cambiarlo. Entonces sí que hablaremos algo de los modelos de apego. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Acabaremos con una práctica cortita, pequeñita, de 1 minuto, 2 minutos, simplemente porque veáis un poco qué es lo que podemos hacer en el curso. Pero si tenéis alguna pregunta más, este es el momento. Tanto levantando la mano como si queréis ponerla en el chat. ¿No queréis comentar nada más? Tenéis la dirección de Silvana, podéis seguir haciendo preguntas si tenéis alguna duda sobre aspectos más administrativos o más formales. Y si no tenéis ninguna duda más sobre lo que es el curso, si os parece, vamos a cerrar con una práctica cortita, de manera que pueda ser un poco la despedida. Veo que no tenéis así más preguntas, entonces vamos a hacer una práctica. Cuando hacemos prácticas de meditación, generalmente las enmarcamos al inicio y al final con toques de Qigong, como este o como cualquier otro. Simplemente aquí empieza la meditación, aquí acaba. Entonces, aquí empieza la meditación. Y tras esos 3 golpes de gong, os invito a que cerremos los ojos. Inicialmente las meditaciones se suelen hacer con ojos cerrados. Con el tiempo se pueden hacer con ojos abiertos, pero al principio es más complicado. Nos ponemos en una postura cómoda. Quien utilice posturas de yoga en su práctica habitual puede hacerlo, por supuesto. Y quien no, que es la mayor parte de la gente, pues simplemente una postura cómoda sentado, que desarrollaremos más el día que hagamos el curso, la primera sesión. Y os invito a hacer algunos de los ejercicios más sencillos de mindfulness, es decir, de atención. Vamos a llevar la atención, por ejemplo, a las plantas de los pies. Y observad las sensaciones ahí. Si llevamos la atención a las plantas de los pies, podéis percibir el contacto de los pies con calcetines o con medias. También con los zapatos, con el calzado que estéis llevando. Y también con el suelo, la tierra en última instancia. La meditación es llevar la atención a un punto cualquiera. Hay diferentes puntos de soporte de la atención, de anclaje. Y ver cómo la mente se mueve. Estamos con la atención en las plantas de los pies y observad la tendencia natural de la mente a irse a otro sitio. Generalmente donde se suele ir es a algún pensamiento de pasado, de futuro, de lo que vais a hacer mañana, de lo que hicisteis ayer. Junto a los pensamientos también es muy frecuente que se vaya
alguna sensación corporal, imaginaos que me pica la nariz o me duele la rodilla, la atención se va ahí. Y el tercer elemento que suele ser muy habitual suele ser también los sonidos. Sobre todo al principio suelen ser muy difíciles para el meditador. Si suena el motor de un coche o la conversación de un vecino, la atención se va ahí. Es incapaz de mantenerse en la planta de los pies. Esto es lo que vamos a observar. Vamos a aprender a ver cómo funciona la mente, a ver cómo está moviéndose continuamente. Y la vamos a entrenar a que pueda quedarse en un punto, en el punto que queramos, y que pueda quedarse de una forma bastante estable. Quiere decir, que pueda quedarse minutos sin tener que irse de allí. Fijaos el impacto que tiene esto en la eficacia de cualquier cosa que hagáis, si la mente está más estable, pero sobre todo en el bienestar. Una mente que está estable es más feliz. Observad si podéis mantener esa mente estable en la planta de los pies o se mueve mucho. Y esto es una especie de test de cómo es vuestra mente, de cómo está vuestra mente ahora, de entrenada. Imaginaos lo que sería poder dejar que la mente estuviese cada vez más estable, más tranquila, donde queráis dejarla. Os dejo unos segundos con la atención en fosas nasales. Ahora dejamos las plantas de los pies y vamos a fosas nasales. Otro de los grandes puntos de atención. Y de nuevo observad cómo la mente se mueve. La mente quiere ir a un pensamiento, a otra sensación, igual os habéis quedado enganchados a las plantas de los pies y no podéis llevarla ahora a fosas nasales o a un sonido. Os dejo unos segundos ahí en fosas nasales y vamos a terminar. Y eso pone el cierre a esa corta práctica. Empiezo un poco lo que sería una meditación muy cortita. Las que haremos ahí serán un poquito más largas, quizás de 5 minutos, 7 minutos, nada especial, nada que sea difícil para los que están empezando. Y analizaremos muy bien todo esto, ¿no? Todo el proceso de la mente, por qué la mente se mueve, cómo podemos hacer que la mente esté más estable. Eso en la parte de mindfulness y en la parte de compasión observaremos todos los pensamientos que nos hacen sufrir, todas las dificultades que tenemos con las emociones, cómo podemos manejar mejor esas emociones. Esto sería básicamente lo que yo os quería comentar. Y no sé si hay alguna pregunta más y si no cerraremos. Carles, también si quieres añadir algo. ¿Nos enviarán información a los correos? ¿Al correo? ¿Verdad? ¿Carles? Sí, perdona, ¿qué has dicho? Que si nos enviarán la información al correo. Sí, toda la información. El día siguiente de la práctica colgamos el vídeo y os lo mandamos con un link, con los audios, las PowerPoints, meditaciones, si hay, es decir... Y en la descripción, y ahí podemos escribirnos. Podéis escribir siempre, podéis escribirme a mí si hay alguna cuestión técnica. Si hay alguna cuestión... al curso también, ¿verdad? Sí, a mí también me podéis escribir. Y a Javier directamente, no hay ningún problema. Incluso podéis escribir cualquier duda que tengáis, tanto de profundización de lo que es mindfulness, donde se utiliza, etcétera, como de tema personal, no sé qué decís, estoy teniendo tal experiencia en la meditación, ¿qué hago con esto? Perfectamente, El curso incluye eso, ¿vale? Y registrarme el curso también con ese link, ¿verdad? Sí. Yo os daré mi correo a los que iniciéis el curso, sí, efectivamente. Gracias. Muy bien. Pues animaros a todas las personas a apuntaros al curso que empezamos este jueves ya. Queda una semanita. Y nada, Javier, pues nos despedimos. Ya hay bastantes personas apuntadas, pero bueno, os animamos a que, Javier, a que se apunten y que experimenten el mindfulness y la compasión. Herramientas muy potentes. Un placer haber estado con vosotros y si no es en esta ocasión, pues que sea en otra. Exactamente. Que podamos compartir y que podamos estar. Y es un placer para nosotros el estar con vosotros y compartir desde aquí, desde Sri Lanka. Muchas gracias. Nos vamos viendo cuando queráis vosotros. Un abrazo a todas y a todos. Que vaya bien.
Chao. Adiós, chao, chao, chao.